Buenas tardes, hermanas y hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro retiro mensual, el cual con mucho gusto quiero presentar al Padre Hugo, que ya estuvo también con nosotros anteriormente. Es el Padre Hugo César Robledo, quien nos va a impartir el tema de hoy. El tema se titula Madre Lupita, Santa Mexicana, que se forjó en el corazón de Jesús. Y pues nos disponemos en el nombre de la Santísima Trinidad y el corazón de Jesús a escuchar este tema tan precioso que nos va a compartir el Padre Hugo. Adelante, Padre. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día para compartir este tema acerca de la Madre Lupita, una santa mexicana muy querida por nosotros, especialmente para la congregación. Pues recordemos que ella, junto con el Padre Cipriano, siervo de Dios, pues fundaron esta congregación, esta obra, y también esa obra del Hospital Santa Margarita, que por la providencia divina pues ha rendido muchos frutos a lo largo de muchos años. Y como decía mi paisana, el tema es Madre Lupita, Santa Mexicana, que se forjó en el corazón de Jesús. Y lo primero que quiero decir es que en este tema yo me basé mucho en el Ángel de los Enfermos, donde habla acerca de la experiencia de fe de Madre Lupita, donde habla acerca de su vida, y también del libro del Sagrado Corazón de Jesús y de María, de San Juan Eudes, que por algunos es conocido como el apóstol del corazón de Jesús. Y lo primero que quisiera decir es que dice San Juan Eudes, ya entrando en materia, que las manifestaciones de amor que el corazón de Cristo tiene para nosotros, primeramente es la redención. Y él recuerda de la Escritura: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el Señor, pues en esa redención, da la vida por nosotros, se ofrece como víctima al Padre para salvarnos, recordando pues que su sangre preciosa nos purifica de nuestros pecados. Entonces, ya empezando con esta manifestación de amor, cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, pues no estamos hablando de algo romántico, sino que estamos hablando de un amor palpable por parte de Dios Padre, que envía a su Hijo a darnos esa salvación. Entonces, la primera muestra de amor del Sagrado Corazón de Jesús para nosotros se da en la redención. Después se da en la Eucaristía. El Señor dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y en base a esta Eucaristía y esto que dice la Sagrada Escritura, yo recuerdo que en este tiempo de pandemia yo tuve quizás la gracia de padecer el COVID, y recuerdo que en un momento de desesperación pues yo me acerqué al cuadro de la Virgen de Guadalupe y le decía: Madre mía, ayúdame, porque entré como en una crisis un poquito como existencial en qué va a pasar conmigo, y daba vueltas para allí y para acá. Y recuerdo que tengo una taza que yo regalé en el día de mi cantamisa, que dice precisamente esto: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y en ese momento me di cuenta que Jesús estaba a mi lado, porque tuve la oportunidad de, durante mi aislamiento, pues celebrar la misa todos los días ahí en mi cuarto. Entonces me di cuenta que de verdad, que cuando nosotros estamos en contacto con la Eucaristía, Cristo está con nosotros. Otra muestra de ese amor del corazón de Jesús que se manifiesta para nosotros es la Santísima Virgen María. Recordemos cómo en la cruz nuestro Señor dice a Nuestra Señora del Cielo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. La Virgen María, pues, que siempre nos está acompañando en ese seguimiento y que nos enseña a ser fieles en ese seguimiento del Señor. Recordemos que ella, desde que dijo sí a la propuesta de Dios a través del ángel, fue un sí sostenido que siempre se mantuvo. Entonces, en ese seguimiento que nosotros tenemos, en la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, la Virgen María juega un papel importantísimo.
Y ese darnos a la Virgen María brota precisamente del Sagrado Corazón de Jesús, del corazón de Cristo. La otra manifestación de amor es la iglesia. Del corazón herido del Redentor nació la iglesia, verdadera administradora de la sangre de Redentora. Como la iglesia administra esos sacramentos, que es también la otra manifestación. Esa iglesia a la que nosotros pertenecemos, esa iglesia en la que fuimos bautizados, en las que se nos dio el sacramento de la confirmación, los que se han casado pues ahí generalmente en su parroquia de origen, y todos los sacramentos los hemos recibido dentro de la iglesia que es nuestra madre, y que Jesucristo es el fundador de esa iglesia y surge precisamente de ese corazón amante. Y los sacramentos, que es otro de los signos, otro de los medios por los cuales Dios nos manifiesta su amor, que brotan del amantísimo corazón y de cuya gracia sacramental bebemos los hijos de la iglesia, como ya lo dijimos, los sacramentos que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque dice también San Juan Neudes que el corazón que desea forjarse en el corazón de Jesús debe tener esa relación íntima con Dios, y es algo que la Madre Lupita tiene. Desde el momento en que ella nace en el seno de una familia católica, una familia de valores, tiene la oportunidad desde la infancia tener ese encuentro con Dios. También la custodia maternal de María, amando a la iglesia, celebrando los sacramentos constantemente. Dice el Papa Benedicto XVI, nuestra fe no nace de un mito ni de una idea, sino del encuentro con el resucitado en la vida de la iglesia. La Madre Lupita, santa mexicana, señala los acontecimientos que le llevaron a amar a este corazón amoroso. Dice del ángel de los enfermos, mi pobre vida es rica únicamente en muestras de misericordia por parte de nuestro Señor. El primer regalo fue nacer, como dijimos, en una familia de buenos católicos. Ya de ahí es una posibilidad de amar al corazón de Jesús y forjarse en él, donde las virtudes perfumaban el ambiente. Además, vivimos frente a la Basílica de Zapopan, por lo que pronto comencé a amar a la Madre de Dios. Después dice ella misma que gustaba dar el catecismo, ayudar a los preparativos de las fiestas patronales y hacer las obras de caridad. Entonces vemos cómo Madre Lupita, desde su infancia, su niñez, está en contacto con la parroquia, está en contacto en ese lugar en el que Dios muestra su gracia para con todos nosotros. Dice más adelante, el autor de la adoración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús y María insiste que quien desea entregarse de verdad al Divino Corazón de Jesús debe amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda su mente, y amando al prójimo como a uno mismo. Y es cierto que muy pocos de nosotros logramos este objetivo, amar de verdad a Dios. ¿Y de qué manera la Madre Lupita se va forjando en el corazón de Jesús a través de esto? Primero, porque ella descubre que hacerle el bien al necesitado era servir a Cristo. Cuando ella veía a un enfermo, cuando ella veía a alguien que estaba sufriendo, veía al corazón de Cristo, veía a ese Cristo sufriente. Así que cuando pensaba en mi vocación, dice Madre Lupita, sentía que mi corazón se ensanchaba como para darle cabida al mundo entero. Tenemos un corazón generoso, un corazón dispuesto, el corazón de Madre Lupita, que así como dice su biografía, en algún momento pensó en formar un hogar, pero parece ser que el que era su novio, pues un capricho hizo ahí, que dijo la madre, si desde ahorita tenemos esta relación, pues como que no tiene futuro. Pero aquí vemos pues cómo ella tiene esa disposición de abrir su corazón para todos los demás, no solo para una persona, sino para todo el mundo. Sentía que mi corazón se ensanchaba, dice, como para darle cabida al mundo entero. La atención a enfermos y pobres debía ser como una entrega total a Cristo, que dio su vida por nosotros. Y aquí surge el lema que da el padre Cipriano,
caridad hasta el sacrificio, constancia a la muerte. Y es que cuando nosotros queremos hacer una obra de caridad, pues es un sacrificio, porque a lo mejor tenemos cosas que hacer, a lo mejor tenemos diferentes ocupaciones, y el hecho de hacer la caridad, pues pide que nos donemos, pide que nos demos. Y Madre Lupita, desde su infancia, durante toda su vida, tuvo esta disposición. Así se va forjando pues este corazón de la Madre Lupita por aquellos que sufren. El amabilísimo corazón de Jesús, continúa San Juan Eudes, es una hoguera de amor ardentísimo hacia nosotros. ¿De qué manera? Dice que el corazón de Jesús es una hoguera de un amor que purifica, de un amor que ilumina, de un amor que santifica y de un amor que transforma. Primero vamos al amor que purifica. ¿Cuándo experimenta Madre Lupita que este corazón de Jesús le va purificando? Dice en el Ángel de los Enfermos. El hospital que apenas nacía era como un Belén, desarrapado, donde se participaba la caridad. Era un pesebre en medio de la gran ciudad. Es decir que en ese lugar del hospital, la Madre Lupita encontró un lugar para santificarse, un lugar para servir a Cristo, un lugar para estar con los más pobres. Dice que a muchas aspirantes les espantaba nuestra pobreza y desistían pronto de sus buenos propósitos. Cuando nosotros nos enfrentamos en la dificultad, es pronto que echemos por tierra nuestros proyectos. Se necesita fe de verdad para continuar con esa misión que Dios nos encomienda. Dice la Madre Lupita, yo no andaba buscando las cosas fáciles, sino la voluntad de Dios. Recordemos pues que de alguna manera Madre Lupita quería entrar con las religiosas del refugio. Con su tía se llamaba, su tía se llamaba? La Madre Libradita. Pero el Padre Cipriano pues tiene esa inspiración de fundar esta congregación de siervas de Santa Margarita María de los Pobres, y la Madre Lupita pues es dócil a esa voluntad de Dios. Dice que costaría lágrimas, pero que Dios le daría la fuerza de seguir adelante. Cuando se sintió iluminada por este amor de Dios en la atención a los enfermos, dice la Madre Lupita en el Ángel de los Enfermos, si estamos curando a un enfermo, es a Jesucristo a quien estamos curando. Cuidando a los enfermos y preocupándonos por los pobres, Jesucristo nos cuida y nos envía a su Santísima Madre para protegernos. Además, su corazón misericordioso me mostró que Él era quien sostenía la obra de la congregación. Madre Lupita pues se siente iluminada a cada momento, a cada paso en su misión, de que no está sola, de que es el corazón de Jesús el que está al lado, dándole esa fortaleza que necesita para ser fiel. Reafirmó también el llamado a la santidad. El amante corazón le reafirma el llamado a la santidad a través del Padre Cipriano, del mensaje que le da. Dice en el mismo libro de Ángel de los Enfermos, el nombre de la congregación, siervas de la Beata, ahora Santa Margarita María de los Pobres, era todo un programa de amor incondicional al divino corazón de Jesús y de servicio a los más necesitados. Pues ya desde aquí, para las que pertenecen a esta congregación, pues el nombre ya les dice mucho, que es un programa de entrega, es un lugar donde vienen a buscar, como decía el Padre Cipriano, vienen a buscar la santidad, con el mismo título de la congregación. El Sagrado Corazón nos pedía, sin debatir, nuestro grano de arena, sin importar lo que conllevara, pedir limosna o sufrir humillaciones. Nuestros sacrificios servían como levadura. Aquí yo me ponía a pensar en cómo nosotros, cuando Dios nos pide una obra, nos pide precisamente que pongamos nuestros 3 panes y nuestros 2 peces. No nos encomienda toda la misión. La obra es de Dios, pero Él nos está diciendo, yo estoy contigo, yo te estoy acompañando. Y Madre Lupita en ese sentido se siente acompañada, pero sabe que tiene que poner todo lo que está de su parte para que esta obra que Dios le ha encomendado salga adelante.
Pues la respuesta de nuestro Señor era sorprendente. Les decía el Padre Cipriano: aspiren siempre a santificarse y nunca cedan a la tibieza de la oración. Cuando deja de haber fervor y hay falta de recogimiento, pronto se acaba también la caridad y la voluntad de servicio. ¿De dónde surge el deseo de hacer la caridad? ¿De dónde surge el deseo de hacer el bien? ¿De dónde surge ese anhelo de darse a los demás, de estar en oración? De estar en oración ante el Señor, a los pies de Cristo. Recordemos a Marta y María. María, que está a los pies de Jesús y que ha escogido la mejor parte. Cuando nosotros estamos en ese contacto con el corazón de Jesús, poco a poco nos vamos asemejando más a Él, de tal manera que empezamos a tener, como dice San Pablo, los mismos sentimientos que Cristo. Y es así que con esa oración vemos o logramos ver en los enfermos, en los pobres, en los que sufren, al corazón de Jesús. No se puede descubrir esta realidad por un mero esfuerzo humano. Si nosotros en nuestra vida quizás no hacemos obras de caridad o no nos damos todos los días, es una muestra de que hace falta oración en nuestras vidas. Entonces, al ver a Madre Lupita, que se desvivía siempre, en todo momento, por atender a los pobres, nos damos cuenta que había grandes momentos o largos momentos de adoración a Jesús sacramentado. Por último, el amante corazón de Jesús fue transformando a Madre Lupita como fiel instrumento para llevar consuelo a los hermanos que más sufren. Dice el ángel de los enfermos: los enfermos, los pobres y todos los que sufren necesitan que alguien los mire con la misma compasión con que Jesús veía a los desvalidos. Recordemos cómo el Señor, mientras estuvo aquí con nosotros, siempre tenía espacio para todo el mundo, siempre tenía tiempo para toda la persona que se le acercara, siempre tenía una gracia que dar. Quizás los que estaban alrededor sabían de los errores que habían cometido estas personas, pero pues no se lograba nada, no se lograba ninguna conversión. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, son vistos con compasión, son vistos con misericordia, y de esa manera surge esa conversión en ellos. Recordemos a Zaqueo, recordemos a Mateo, recordemos a la pecadora que fue encontrada en flagrante adulterio, cómo cuando tienen ese encuentro personal con Cristo, su vida se transforma. Dice la Madre Lupita: con qué alegría interior hacía yo mis diarios recorridos por el hospital para saludar a los enfermos y ver si algo se les ofrecía. De recién que yo llegué aquí a esta parroquia, pues decían que la Madre Lupita siempre tenía tiempo para visitar a todos los enfermos, desde la juventud hasta cuando ya estaba en su silla de ruedas, se daba ese tiempo para estar con ellos. Y aquí el hecho de que lo hacía con alegría, aquí vemos pues que veía a Cristo en cada enfermo, porque ciertamente cuando estamos enfrente a la enfermedad, pues es algo que no es muy cómodo. Desde el hecho de entrar, puede ser el olor que haya, puede ser la herida que tenga aquel enfermo, puede ser aquel cuadro que nos podemos encontrar en esa habitación. ¿Y cómo puedes tener alegría ante ese panorama, ante ese cuadro? Pues solamente un corazón lleno de amor es capaz de tener ternura y compasión en ese momento. Dice ella: sin embargo, si queremos agradar aún más al corazón de Jesús, debemos permanecer unidas, hacer que reine la caridad entre nosotras. ¿Qué entiendo yo en ese sentido? Que sí, Madre Lupita se desvivía por los enfermos, por atender a los pobres, en ese corazón amoroso, pero ella descubría que el mayor testimonio que podíamos dar o que podemos dar nosotros en medio de la comunidad es que pues nos tratemos como hermanos, porque podemos iluminar fuera en la calle, y podemos ser oscuridad dentro de nuestros hogares. Esa es la invitación que Madre Lupita también nos hace, recordando las palabras de nuestro Señor: un mandamiento nuevo les doy hoy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Acabamos de pasar la Semana Santa y el Jueves Santo, recordemos cómo celebramos esa institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor, donde el Señor dice: ustedes dicen que yo soy el maestro y dicen bien, porque lo soy. Pues yo que soy el maestro, pues les encargo que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Más adelante, dice Juan Neudes: el apóstol del corazón de Jesús insiste que nuestros deberes para con el corazón de nuestro Señor pueden rendirse en 4 aspectos. Primero, adorarlo. Segundo, darle gracias. Tercero, pedir perdón. Y cuarto, amarlo. Adorarlo es, pues, tenerlo a Él sobre todas las cosas, que sea nuestro Rey, que sea nuestro Señor, que de verdad sea lo más valioso que tenemos en nuestra existencia. De esa manera nosotros podemos manifestar que en verdad adoramos a Jesús. Darle gracias por todas las cosas buenas que nos ha dado, incluso darle gracias por las pruebas que vivimos, porque esas pruebas nos ayudan a crecer. Generalmente cuando vienen enfermedades, en este sentido yo les comparto, pues el COVID nos ha agarrado a muchos así como de sorpresa, y podemos ver la enfermedad como algo solamente malo, como algo desastroso, como algo que ciertamente cambia nuestra vida, pero nos damos cuenta que el Señor, en ese momento que permite la enfermedad, nos está invitando a la conversión, nos está invitando a dar cambios en nuestra vida. Por eso también en medio de las pruebas hay que darle gracias por esas pruebas, que es difícil verlo cuando no lo vemos con ojos de fe, porque insisto, vemos la enfermedad como algo solamente malo, pero como decía San Juan Pablo II, pues el dolor también purifica, de tal manera que también tenemos que darle gracias en la adversidad. Es muy sencillo darle gracias cuando todo va bien, cuando no hay pruebas, cuando están las cosas todo en orden, pero cuando está complicado, pues también hay que hacerlo. Pedirle perdón por tantas ofensas, por ejemplo, desde el hecho de no prepararnos bien para la Santa Misa, desde el hecho de no confesarnos continuamente, o quizás comulgar sin estar preparados. Puede ser que sean cosas a las que nos hemos acostumbrado, pero son cosas de las que tenemos que pedir perdón todos los días. También amarlo sobre todas las cosas. ¿Y por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas? Pues porque Él nos ama sobre todas las cosas. Y Él nos enseña a amar de verdad a nosotros mismos y a los demás. En el libro Cartas a un hermano sacerdote de Monseñor Josefino Ramírez, misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, se expresa lo siguiente: el Santísimo Sacramento es el Sagrado Corazón de Jesús en medio de nosotros. Hoy Él llora como lloró en Jerusalén, cuando desea Él reunir a cada uno de nosotros en su corazón, así como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas. Sin embargo, es olvidado y abandonado por los suyos. Por estar demasiado ocupados, no lo honramos. La custodia es su trono donde Él quiere liberarse como Rey de amor. Recordemos que todos los días tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Jesús sacramentado y precisamente rendir esta adoración. El Señor quiere estar con nosotros. El Señor quiere disfrutar de su presencia, que aunque nos parezca raro, Él, que es Dios, que es todopoderoso, quiere disfrutar de nuestra presencia. Y tenemos que tratar de tener ese acercamiento, así como lo tuvo Madre Lupita. Esto nos recuerda lo que el Señor le reveló a Santa Margarita. He aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, y en respuesta no recibe de la mayor parte sino ingratitud por sus irreverencias, sacrilegios, frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento del amor. Cuando nosotros veamos el sacramento de la Eucaristía, tenemos que recordar esto: que Jesús nos ama, que Jesús ha dado la vida por nosotros, que el Señor quiere estar en nuestra vida, que desea que le abramos nuestro corazón. Y es que cuando abrimos nuestro corazón a este Jesús en la Eucaristía,
es que logramos comprender a personas como Madre Lupita, que se desbordan en generosidad por todos. Es así que al ser elevada a los altares, Santa Margarita, la Madre Lupita exhortó a sus hijas a imitar las virtudes de la Santa, entre ellas el ardiente amor hacia la Sagrada Eucaristía, recordando que fue precisamente en la adoración al Santísimo donde el Señor le reveló a Santa Margarita María su corazón sagrado. Recordemos este momento, cómo ante la adoración al Santísimo, Santa Margarita María recibe estas revelaciones por parte del Sagrado Corazón de Jesús. Finalmente, si le preguntáramos a Madre Lupita, ¿qué nos pide hoy Santa Margarita en base a esa experiencia que tiene ella? Contestaría: correspondan con amor y con obras a ese derroche de misericordia de nuestro Señor, ese amor que nos tiene. Para decirlo en las palabras del Padre Cipriano, caridad hasta el sacrificio y constancia hasta la muerte. Es una misión muy hermosa, dice la Madre Lupita, pero que exige sacrificio. Además, es una misión que nunca termina, pues siempre habrá enfermos y necesitados. Lo que falta son personas encendidas de amor y dispuestas a servirlo, que es lo que estamos llamados todos a hacerlo. Y aquí podríamos decir que solo las que forman parte de la congregación y que son consagradas tienen como este deber de tener esta caridad hasta el sacrificio y constancia hasta la muerte, pero es un llamado para todos los que nos decimos creyentes. No sé si tengan alguna pregunta, algo que compartir. Esta es parte pues como del tema que he preparado, y que participemos. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues a mí ahorita se me ha hecho interesante lo que ha dicho, ¿verdad?